Con este video vamos a tratar de entender qué es el front-end, qué es el back-end y cómo se comunican a través de llamadas de API. Veamos un overview primero de esta pequeña aplicación que es en la que voy a basar el ejemplo de este video. Esta aplicación me permite crear usuarios. De hecho, yo creé un usuario hace varios meses. Ese usuario aparentemente fue almacenado en alguna base de datos y ahora con ese usuario yo me puedo loguear cada vez que quiera. Esa aplicación tiene productos que están almacenados en alguna base de datos en algún lado y me permite hacer compras. Puedo seleccionar un producto, puedo agregarlo al carrito y después puedo ver mi producto en el carrito y después puedo colocar la orden. Puedo hacer como que si estoy pagando y colocando la orden. A grandes rasgos, así es como funciona esa aplicación. Ahora, con eso en mente, ¿qué es el front-end? El front-end es la parte de la aplicación con la que podemos interactuar. Todo esto es eso que corre en nuestro browser, en nuestra computadora local. El backend es una parte que está en algún lado y que permite que la mayoría de las operaciones que hacemos en el front-end realmente se ejecuten. Es decir, cuando nosotros interactuamos con esta página, hay operaciones que nosotros podemos hacer solamente con el front-end, pero para la mayoría de las operaciones el front-end no es suficiente, no lo puede hacer solo. Entonces, para las operaciones que él no puede hacer solo, él lo que hace es que toma la petición, mira la acción que ejecutamos y le manda un request al backend. Y el backend espera la respuesta que le dé el backend y entonces nos responde en función de esa respuesta. Imaginemos esta página. Yo no sé quién es su proveedor, no sé quién la provee, pero imaginemos que es un conjunto de desarrolladores que viven en Pakistán. Ese grupo de desarrolladores posiblemente tiene un servidor físico en algún lado en Pakistán. Ese servidor tiene una base de datos y en esa base de datos es en la que se almacena cada usuario cuando lo creamos por aquí. Entonces, después, cada vez que necesitamos loguearnos, la aplicación está verificando las credenciales que ingresamos contra los usuarios que están guardados en esa base de datos que está en Pakistán. Y después de que se verifican, entonces el front-end nos dice, nos deja entrar o no nos deja entrar o nos muestra un mensaje. Y así es más o menos cómo funciona. Veámoslo con un ejemplo. Si yo, voy a abrir esto, voy a abrir el tab, voy a hacer clic en Inspect Network para ver la llamada de API que pasan aquí. Si yo intentara loguearme y colocara, por ejemplo, un usuario, pero no coloco la contraseña, intento loguearme, él me muestra un mensaje que me dice que tengo que llenar ambos campos. Fíjense que no se envió ninguna llamada. El front-end, es decir, la parte que corre en mi browser, es capaz de asegurarse de que yo llene ambos campos. Él detecta que yo no llené alguno y me muestra un mensaje indicándome que lo debo llenar los dos. Eso lo está haciendo el front-end solito. Ahora, si yo colocara una contraseña también incorrecta, credenciales incorrectas, él probablemente, el front-end, me va a mostrar un error diciéndome que son incorrectas, pero el front-end no puede hacer eso solo. Lo que él hace es que cada vez que yo ingreso ese set de credenciales, como él en mi browser no está la base de datos de usuario, él no sabe si ese usuario es correcto, ni en mi computadora no está esa base de datos. Esa base de datos ese usuario está almacenado en la base de datos que está en Pakistán, en el servidor de nuestro proveedor. Entonces, cada vez que yo ingreso unas credenciales, mi browser, el front-end, toma esas credenciales, se la manda al backend. El backend, en este caso, le va a responder, no, esas credenciales no son correctas. Entonces, el front-end me va a mostrar un mensaje a mí después de ver esa respuesta que le mando el backend. Veamos cómo funciona.
Yo voy a hacer clic en login. Veamos que el front-end me está mostrando un usuario que dice, me está mostrando un mensaje que dice que el usuario no existe. Pero en realidad eso no fue lo que él hizo. Antes de hacer eso, antes de mostrarme ese mensaje, el front-end envió esa llamada de API que vemos aquí. Envió un post request a esa URL y esa URL le respondió 200. Pero aquí en la respuesta, vamos a ver. Bueno, tengo que cerrar esto. Voy a cerrar esto aquí arriba. Aquí en la respuesta, él le respondió, ese usuario no existe. El backend, es decir, esa lógica que está funcionando allá en Pakistán, fue la que verificó que el usuario no existía y se le envió al frontend. Y después de que el frontend recibió esa respuesta, mostró ese mensaje que veíamos ahí arriba. Entonces, ese es el backend y ese es el frontend. El frontend es todo eso que funciona en el browser. El backend es eso que funciona en un servidor remoto, que guarda la información en alguna base de datos y que tiene toda la lógica de cómo debería almacenarse o administrarse esa información que está almacenada en la base de datos.